Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos muy contentos en esta hora de poder hablar de un tema muy interesante, el antídoto al yo. Voy a empezar leyendo el pasaje que hoy nos va a ocupar. De este pasaje bíblico vamos a estar quitando una serie de enseñanzas bíblicas muy importantes, no solo para la vida normal de la vida, digamos, en la iglesia, sino la vida, toda tu vida, la vida en tu familia, la vida. Necesitamos tener un antídoto al yo. Y van a darse cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Romanos, capítulo 15, versículo 17, como ya ustedes están viendo allí en la diapositiva, Romanos capítulo 15, versículo 17 dice así: tengo pues de qué gloriarme en Cristo. Es como decir, mira, yo valgo mucho, dice Pablo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. ¿eh? Y uno pareciera hacer que aquí en realidad le está hablando de él mismo. Pero mira lo que dice después: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No hice yo, Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Vieron lo que dice el versículo 18? Para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Él hizo obediencia a los gentiles con las obras y con las palabras. Versículo 19. ¿Cómo lo hizo el Señor? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Hoy nos vamos a ocupar un poquitito acerca de este pasaje bíblico, muy, pero muy interesante realmente. Miren, quiero contarles una historia. Se trata de un entrenador de fútbol. El nombre de él era Chan Galley. Galley era un entrenador de fútbol, no de primera, no era lo mejor. Su equipo no era el favorito para ganar ningún partido de fútbol, pero él comenzó a ganar varios partidos de fútbol, comenzó a hacerse importante y de repente se pasó a las semifinales, a partir de lo cual él se volvió un poco más concentrado en no perder tiempo, en dedicarse a su equipo para que su equipo gane un partido más, llegue a la final y todo aquello. Así que él, estando en las semifinales, estaba en uno de los entrenamientos de su equipo cuando recibió una llamada de su secretaria. Él se puso mal porque le están interrumpiendo un momento que está trabajando, y se irritó con su secretaria porque le estaba diciendo esto. Le dijo a ella que él estaba ocupado, por favor, y que no le moleste porque tenía una llamada y le quería pasar a la secretaria. La secretaria le respondió: ¿está usted seguro? Mire, Gale, es una revista muy importante de deportes, es la revista Sport la que te está llamando, así que es muy importante. Entonces, Galley pensó dentro de suyo, bueno, voy a hacerle caso a esta revista porque es muy importante y es importante que la revista hable acerca de mí y de mi equipo de fútbol. Entonces, él le respondió a su esposo, a su secretaria: ahora voy, le dijo. Y entonces se comenzó a ir hacia donde estaba la secretaría, donde le habían llamado. Él, en el camino, como esto es una revista muy importante de deportes, él pensó: esto sería una buena publicidad para el club. De hecho, 3 páginas serían insuficientes para cubrir una historia tan importante como la que yo tengo, ¿verdad?, ahora llevando a cabo. Estando ya cerca de la oficina, Galley comenzó a fantasear cuál iba a ser la fotografía de tapa de la revista que él iba a estar, pensando con qué ropa él iba a posar para aquella revista, cómo se iba a vestir, pensaba cómo iba a ser la fotografía. Su imaginación
no podía parar, él no podía dejar de pensar. Al llegar a la oficina tomó el tubo telefónico para hablar con la revista Sport, le dijo hola, la persona que lo contactaba le preguntó, ¿hablo con Chan Galley? Y él le respondió, sí, yo soy, le dice, con mucho aire de orgullo, porque, bueno, había llegado a semifinales su equipo. Y la chica de la revista le dijo así, le estoy llamando de la revista Sport y quiero hacerle saber nada más que su suscripción ha llegado al fin y queremos saber si quiere recibir más publicaciones el año que viene. Bueno, este entrenador concluyó la narración de su testimonio diciendo, si uno no es humilde, la vida lo va a humillar. Me gustó mucho la frase, por eso la compartí hoy. Este entrenador dijo así, él se iba pensando que iba a ser la tapa de la revista, que 3 páginas no eran suficientes. Y él concluyó cuando ya se dio cuenta que solo le llamaban para ver si iba a reactivar su suscripción. Él pensó así, si uno no es humilde, la vida lo va a humillar. Quizás hoy pueda cerrar este estudio bíblico diciéndote a vos, querida hermana, querido hermano, querido amigo que estás al otro lado, escuchando quizás ahí en tu casa o en cualquier lugar donde te encuentres, si uno no es humilde, la vida lo va a humillar. Y eso habla el apóstol hoy justamente acerca de eso. Esta es una buena manera de recordarnos de que tenemos que ser humildes. Nada puede haber y nada puede hacer más daño a un creyente que el orgullo. ¿Escuchaste bien? Mira, grabalo en tu cabeza. Nada puede hacer más daño a un creyente que el orgullo. Mirarse demasiado en el espejo o en el espejo retrovisor te va a causar un día un accidente. Hay gente que mira atrás todos los logros. Yo soy más importante, pues imagínate, hace unos años y comienza a contarte su historia. Mirar demasiado el espejo retrovisor va a hacer que en el frente te cause un accidente. Nada es más dañino que una relación, para una relación y para la obra de Cristo, que tener un espíritu como el espíritu de un hombre que registra la Biblia, que era Diótrefes. Dice la palabra de Dios en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 9, lo siguiente. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Vos te imaginás? Este es el apóstol Juan, es el último apóstol de todos. Él está escribiendo su última carta, 3 de Juan, y dice que había un hombre que él se sentía más que el apóstol Juan. No me entra en la cabeza cómo un hombre que estuvo con el Señor Jesús, que caminó toda su vida, un hombre como el apóstol Juan, que estuvo, el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz, un hombre como el apóstol Juan, que él vivió más tiempo que todo otro, viendo milagros, prodigios, señales del cielo, y este hombre Diótrefes no le recibía. Era una iglesia cristiana y Diótrefes era el líder de esa iglesia y era su pastor, pero no le recibía a el apóstol Juan. Y el apóstol Juan dice, Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Juan el Bautista, Juan, otro Juan, no el apóstol, Juan el Bautista vivió en la época del Señor Jesús y fue decapitado durante el Señor, fue además primo del Señor Jesucristo. Entendió muy bien cuando lo vio al Señor Jesucristo. Le hicieron una pregunta acerca de Jesús y sus mismos discípulos.
Y Juan respondió así en Juan capítulo 3, versículo 30 en su Biblia. Juan capítulo 3, versículo 30. Dice así: es necesario que Jesús, que Él crezca y que yo mengüe. Miren lo que dice el apóstol Juan. Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Es lo que dice. Y esto es muy importante y me gustaría que por favor pasemos a la siguiente diapositiva. Justamente está la frase ahí del apóstol Juan. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Solíamos cantar una canción en la iglesia que decía: yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar, para que crezcas tú y cada día ser más como tú, hablando del Señor Jesucristo. Y realmente eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que dijo Juan el Bautista, que Él crezca y que nosotros menguemos. Eso es lo que dice nuestra diapositiva. El antídoto al veneno del yo es la gloria de Cristo. Es lo que dice la diapositiva. La tragedia de la iglesia en los últimos 30 años ha hecho que el ser humano sea el centro de la atención y lo ha hecho abiertamente. Es muy importante que, por ejemplo, la estrella sea el pastor, o la estrella sea el grupo de alabanza, o que la estrella sean los líderes de jóvenes, que la estrella sea una cantante muy importante. Entonces, la tragedia de la iglesia en los últimos 30 años ha sido que dejamos de hacer crecer al Señor Jesús y comenzamos a crecer nosotros mismos. Ahora nosotros nos estamos mirando constantemente en el espejo, y no en el espejo de la palabra de Dios, sino en el espejo de este mundo. En la mayoría de las iglesias en la actualidad, Cristo está disminuyendo y nosotros estamos creciendo. Miren, cada vez más vemos a pastores que son más famosos, pero que hablan de Cristo, pero es como un recurso adicional, es como una cosa más de lo que ellos opinan, y es más importante lo que ellos dicen que lo que dice el Señor Jesucristo y su palabra. Miren, el problema es que cuando más nos miramos a nosotros mismos, más tergiversamos el motivo por el cual nos reunimos, por el cual nos congregamos. El congregarse pasa a ser una sesión de ayuda, de autoayuda. Hay que hacer algunos temas de autoayuda para darnos una mano. Cuando más transformamos a la Biblia en principios rápidos para poder vivir más cómodos, menos vamos a estar haciendo que el Cristo crezca y que nosotros menguemos. Vamos a comenzar a volvernos más egocéntricos, porque vamos a estar pensando en principios rápidos para vivir más cómodos, y nuestra insatisfacción va a crear aún más. Miren, me llama mucho la atención un pasaje del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo, voy a abrir, versículo 20, aquí está: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy crucificado. Menguar, morirme, yo morir al mundo, morir a la carne, morir a mí mismo, para que Cristo ocupe su lugar y Él viva en mi vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, y también en Romanos capítulo 15, versículo 17 al 19, que hoy vamos a estar trabajando con eso. Amigos y queridos hermanos y oyentes, para mejorar nuestras vidas no debemos entender mejor quiénes somos, sino que debemos entender mejor quién es Dios. ¿Quién es Dios? La cura para estos males no es necesario pensar menos en nosotros,
sino que para curar este mal al yo, el antídoto al egoísmo, es para curar este mal, no es pensar menos nosotros, sino pensar más en Él. A partir de hoy quisiera, querida hermana, querido hermano, que vos decidas comenzar a pensar más en Él. Si cada mañana pensás si es que alguien se va a fijar en vos, si alguien te va a querer a vos, si alguien, toda tu vida tiene que ver contigo, el antídoto al yo es lo que vos necesitas. El antídoto al yo es la gloria de Dios, es darle a Él toda la alabanza, es hacer lo que dice el apóstol Pablo, cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es hacer lo que dijo Juan el Bautista, menguar para que crezcas. Eso es el antídoto al yo. No necesitamos una perspectiva mejor de nosotros, lo que necesitamos es una nueva visión, una observación renovada de nosotros mismos, una obsesión por la gloria de Dios, una obsesión por la gloria de nuestro Dios. Y alguna vez, tal como pidió Moisés al Señor Jesucristo, a Dios, cuando estaba viendo la zarza ardiente, él le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Qué hermoso, ¿eh? Muéstrame tu gloria. Qué lindo sería ver la gloria de Dios. Qué tremendo. Hay un libro de un autor llamado John Piper. Él escribió un libro que se llama La supremacía de Dios en la predicación. Y él dice así, la gente tiene hambre de la grandeza de Dios. Miren, de hecho, el salmista lo dijo en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. John Piper dijo, la gente tiene hambre de la grandeza de Dios, inclusive los que van a la iglesia. ¿Cuántos de ellos pueden decir al salir, te he mirado a ti, oh Dios, para ver tu gloria y poder en el santuario? ¿Saben dónde está eso? Salmo 63, 2. ¿Cuántos de nosotros esta mañana van a poder decir al terminar este estudio bíblico, lo vi al pastor Pedro o lo vi al Señor, pude ver su gloria y yo quiero, Señor, menguar para que crezcas tú, hermanos y hermanos queridos, hermanas, siempre hay una excusa, siempre hay un por qué no hacemos la voluntad de Dios, siempre hay un por qué vamos a cansarnos unos minutos más, vamos a estar mirando esta transmisión, pero después capaz no. Y miren, me tocó mucho, porque aquellos que no buscan la gloria de Dios, yo los puedo comparar a los que eran en el libro de Malaquías. Miren, dice la Biblia, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy el padre, dice el Dios. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Miren, cuando uno está tomando en serio la palabra de Dios, como esta mañana, capaz ahí en tu casa, no lo estás tomando en serio, menosprecias al Señor. Eso es lo que estás haciendo. No al pastor. Ustedes creen que me hacen a mí. Bueno, pueden creerlo si quieren, no hay ningún problema. Pero a quien menosprecian no es a mí, es al Señor. Y dice la palabra de Dios, va a continuar diciendo, ahora pues orad por el favor de Dios, dice, para que tenga piedad de vosotros. Versículo 9, capítulo 1 de Malaquías. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta y alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ellos. Miren, hermanos, hay gente que no sirve a Dios. Se le ha invitado a que formen parte del equipo de líderes. Se le ha invitado a que se pongan las pilas. Hay personas que me llaman. Yo tengo estudios, incluso discipulados. Ayudo a muchas personas nuevas, sobre todo a mucha gente nueva. Me causa mucha pena y una desesperación muy grande cuando alguna de esas personas me llama y me dice, esta semana no voy a poder.
Es como decirme a mí que vos sos un tecoreí, no estás tan ocupado, y resulta que yo, que estoy mucho más ocupado, y a lo mejor ni trabaja esa persona, y ella termina o él termina diciéndome, sabes que esta semana no voy a poder. ¿Saben por qué? Porque en su corazón Dios no es importante. ¿Saben por qué mucha gente nos está conectando ahora? Porque están durmiendo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque otras cosas es más importante que Dios. ¿Saben por qué? Porque otras personas son más importantes que Dios. ¿Saben por qué? Porque para ellos hacer la voluntad de Dios es una alternativa más, no es lo más importante en su vida, no es lo mejor en su vida. Y buscan la felicidad en cualquier cosa menos en Dios, en su gloria. Y tenemos que buscar la gloria de Dios en esta mañana. ¿Qué es la gloria de Dios? Miren, la gloria de Dios es la suma y sustancia de su carácter, aquello que Él realmente es. Es la hermosura de su santidad, es la revelación de Dios en Cristo Jesús. Porque cuando Él vino a morar en nosotros, dice Juan capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice el apóstol Juan, llenos de gracia y de bondad. Eso es la gloria de nuestro Dios. Pablo le recordó a los corintios en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, dice así la palabra de Dios. 2 Corintios 4, 5. Dice así. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Salvador. A Jesucristo como Salvador. Ese es el motivo por el cual estamos hoy mirando este. El próximo versículo, versículo 6 de 2 Corintios 4 dice así, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, qué buen pasaje, de las tinieblas resplandeciese la luz. Yo estaba en tinieblas y Dios me hizo resplandecer la luz en mi vida. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que hoy tengo unas preguntas más que quiero hacer. ¿Cómo podemos hacer para que Dios llame tu vida de las tinieblas a su luz admirable? Miren, yo pensaba, ¿cómo fue que yo llegué a Cristo? ¿Cómo fue que eso pasó? Miren, en el tiempo que yo acepté a Cristo, apenas tenía 15 años, lo más importante para mi vida era un partido de fútbol en la calle, porque jugábamos en la calle, era el elogio de mis compañeros, era el almuerzo, la cena, era estar allí con mis amigos y tener el ok de ellos. Pero de la nada, una persona me habló del Señor Jesucristo. Una noche me invitaron, yo escuché a Cristo, escuché al Salvador, y ese día reconocí que era un pecador, porque la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pensé en esto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo pensé así, ¿qué puedo perder si acepto a Jesús como mi Salvador? Nada. Pero también pensé, ¿qué pierdo si lo rechazo? Y entonces pensé en esto, la eternidad la pierdo. Pierdo el perdón de mis pecados, pierdo la gloria del cielo, pierdo un lugar allá en el cielo, pierdo la libertad por la eternidad y voy a terminar condenado, voy a tener un lugar donde dice que los gusanos no mueren, donde la gente se aflige, donde hay puro tinieblas, donde el fuego nunca se apaga. Yo decía, yo no quiero ir a ese lugar. Yo no quiero despertarme un día, tener los ojos cerrados y al despertarme en el infierno. No quiero. Pero luego pensé en la gloria de Dios, porque aquel hombre que me hablaba de la palabra de Dios
me hizo ver la gloria de Dios. Y él me dijo, ¿qué mejor lugar tenés en la vida que estar al lado de las personas que te aman? ¿Y qué mejor lugar tenés en la vida que estar al lado de una persona que no solo te amó, sino que lo demostró muriendo en tu lugar en la cruz del Calvario? Y que además quiere que vos pases por toda la eternidad con él allá en los cielos. ¿Qué mejor lugar que tener ese lugar donde Cristo va a estar contigo para siempre, donde el Dios el Padre te va a ir revelando cosa por cosa para que conozcas tantas y tantas cosas maravillosas y puedas disfrutar de todas ellas? ¿Qué mejor lugar en el lugar donde las mejores alabanzas, las mejores adoraciones vas a escuchar tus oídos? Donde aquello que vos soñás que ocurra en tu vida no va a ser nada, porque la Biblia dice que que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué mejor lugar que un lugar donde la Biblia dice que las calles son de oro, que hay mansiones celestiales, donde las puertas son de perlas y donde hay un mar de cristal y donde hay un trono que es el trono del Altísimo, donde no hay necesidad de luz, porque la luz de la gloria del Señor ilumina esa ciudad? ¿Qué mejor lugar que ese? Yo te quiero invitar en esta hora a que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Pero más que yo, el Señor Jesús te invita. Él dice así en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Necesitas del Señor Jesucristo. Necesitas que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado, como dice Primera de Juan. Necesitas un Salvador. Si vos te das cuenta que el Salvador es lo que más necesitas en tu vida, te invito a hacer una oración sencilla. La Biblia, la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, la resurrección del Señor Jesús, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice eso, es el versículo que le acabo de leer. Quiero hacer una oración. Quiero que vos le invites a Jesús a tu corazón. El apóstol Juan dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Me gustaría que ores conmigo de todo corazón esta oración. Decirla así, cerrar tus ojos. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento por haberte ignorado tanto tiempo, por haber buscado, Señor, la paz, el gozo en este mundo, por haber mirado mi yo como algo más importante que aquello que tú has hecho por mí. Te pido perdón, Señor, por haber pecado. Y hoy, Señor, abro la puerta de mi corazón y recibo a Cristo como mi Salvador personal. Te pido que perdones mis pecados y que, Señor, me llenes del gozo, de la alegría, me llenes del Espíritu Santo, para que conociéndote a ti, Señor, pueda vivir una vida de paz, de gozo y de alegría, y un día estar contigo por toda la eternidad allá en los cielos. Gracias por la salvación. Hoy acepto a Jesús en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. La Biblia dice que al que a mí viene, no le echo fuera. Y la Biblia nos promete que aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, un día vamos a ver su gloria. De eso el apóstol Pablo justamente
nos está hablando. Imagínense, hermanos, aquella noche en que los pastores estaban pastoreando las ovejas, era ya de noche, probablemente algunos ya estaban durmiendo, y de repente un resplandor en el cielo, en el nacimiento del niño Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 9, registró este pasaje y dice así: la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Capaz vos me puedas decir hoy, pastor, ¿cómo me gustaría haber estado yo allí y haber visto las estrellas, la estrella de David allí, una estrella iluminada que iluminaba ese lugar, y ver la gloria, ver a los ángeles aparecer y cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres? Imagínense esa canción, qué majestuosa tuvo que haber dicho. Y solamente es una parte de la gloria de Dios, porque vamos a ver a los ángeles cantar allá en los cielos justamente. Capítulo 21 también escrito por el apóstol Juan, de Apocalipsis, versículo 23, dice así: la ciudad de Dios, donde vos vas a vivir y yo voy a vivir, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Te vas a perder eso? No, no te podés perder. Siga a Cristo por toda tu vida, no por esta transmisión, síguelo por toda tu vida. Quiero decirte que el Señor vuelve pronto, falta poco para eso. Miren, la próxima semana no voy a predicar yo, va a hablar Raúl Ferrero. Raúl Ferrero hace 10 años viaja cada año a Israel para ver cómo el reloj de Dios se está moviendo y cómo está avanzando los tiempos y la venida del Señor se está volviendo cada vez más cercana. Entonces vamos a estar hablando de las profecías que se están cumpliendo. La otra semana vamos a tener eso. A las 9 de la mañana, vamos a estar compartiendo el memorial. Y a partir de las 10 vamos a escuchar algunas canciones que algunos hermanos en Cristo, la iglesia de San Lorenzo, justamente el domingo, el viernes va a cantar la iglesia del centro, el sábado va a cantar la iglesia de Renuevo y el domingo le va a tocar a la iglesia de San Lorenzo. La iglesia de San Lorenzo va a estar. Y el domingo a la mañana vamos a estar conectados. Sergio va a ser el encargado de toda la parte instrumental, de toda la conferencia con Raúl Ferrero en encuentros pastorales y vamos a estar hablando acerca de las profecías. Una cosa más que quiero decirles es que desde el día 5 ya podemos reunirnos hasta 30 personas. Entonces, quiero animarle a toda la iglesia a que comiencen ya los grupos pequeños presenciales, en la medida que lo puedan. Si no lo pueden hacer, entonces sigan haciendo vía Zoom o como lo estaban haciendo, pero que comiencen ya con los grupos presenciales. Miren, la gloria de Dios lo vamos a ver y dentro de muy poco, porque el Señor vuelve pronto. Hay un pasaje en Salmos capítulo 19, versículo 1, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Ya hoy yo puedo mirar el cielo y ver la gloria de Dios. La honra y la exaltación de Dios es el objetivo de todo. Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios debe ser nuestra meta, nuestra esperanza, tiene que ser nuestro deleite, tiene que ser el motivo de este mensaje y de todos los mensajes nuestros, y tiene que ser lo que es más importante en el futuro de nuestras vidas. Esto es lo que significa, hermanos y hermanas queridas, estar obsesionado con la gloria de Dios, obsesionado por ver al Señor, obsesionado por la gloria de Dios. Esto es magnificar a quien es el amo y Señor de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Miren, en estos días vi una miniserie que se llama, vi un capítulo. La miniserie se llama Lucifer. ¿Sí? Hay que investigar, está en Netflix.
y quise saber de qué iban a tratar. Si es que era algo pornográfico o algo así, iba a pagar, pero bueno, como sé que Netflix no va a poner algo así, dije, puede ser que sea de un poco tinte sexual, pero no como lo más importante, o por lo menos no como algo ya pornográfico, ¿verdad? Y miren, aparece la figura de un Lucifer, que es el mismo Satanás, que se hace humano, que él, en su personaje dice, se aburrió en el infierno y vino a pasear por la tierra con algunos diablillos. Y se transforman en personas. Y muestra lo increíble que es el ser humano buscando su gloria. Porque eso es lo que pasó con Eva. ¿Qué es lo que a Eva le sedujo al final? Si ellos podían comer todos los árboles, ellos eran dueños de toda la tierra, el paraíso era no bueno, no era excelente, era buenísimo. La temperatura era hermosa, los árboles eran maravillosos, los animales eran hermosos, todo era maravilloso. ¿Qué le pudo convencer a Eva para desobedecer a Dios? Una palabra que Satanás le dijo: seréis como dioses. Sabe Dios que seréis como dioses. Su ego, su yo fue el que se fortaleció. Serán como dioses. Pablo, el apóstol Pablo, en sus comentarios personales al final de esta epístola de Romanos, en el capítulo 15, habla de su vida y habla de que su vida tiene una obsesión por la vida santa, pero también tiene una obsesión por la gloria de Dios. Pablo va a revelarnos su devoción con la gloria de Dios. ¿Cómo Pablo revela su devoción con la gloria de Dios? Vamos a la diapositiva número 3, vamos adelante. Y dice, en primer lugar, la diapositiva nos dice ahí, deleitándose en exaltar a la persona de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo Pablo revela su devoción con la gloria de Dios? Deleitándose en exaltar la persona del Señor Jesús. Te tiene que deleitar, exaltar la persona de Cristo. Miren, Romanos capítulo 15, versículo 17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo, en lo que a Dios se requiere. Miren, mi primer punto es simplemente, Pablo se deleitaba en exaltar a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pablo se rehusaba a ser él el tema de la conversación. Bueno, ahora quiero hablarles acerca de una persona. ¿De quién? Voy a hablarles acerca de Pedro. Yo soy el centro, no Dios. No, Pablo se rehusaba a ser él el tema de la conversación. La realidad es que no vivimos obsesionados nosotros de la gloria de Dios y no podemos vivir obsesionados cuando vivimos obsesionados de nuestra propia gloria, de quienes somos nosotros y estamos felices. No podemos, hermanos, y eso lo escribí ahí en la diapositiva, por eso, no podemos promover la reputación de Dios o su gloria y la nuestra a la vez. La nuestra y la de Él no podemos hacer juntos. En este versículo Pablo está diciendo, permítanme jactarme de Cristo. No de mí mismo, sino de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Gloriarme en la cruz de Cristo, por la cual el mundo ya me es crucificado a mí, es decir, que ya no me importa. Y yo al mundo, dice el versículo 14. Esto es lo que exalta a su amo, o a nuestro amo y a nuestro Señor, al Señor Jesucristo. Es Él, no soy yo.
Es Él el que realmente es importante. Pablo se deleitaba en exaltar la persona de Cristo. Vamos a la siguiente diapositiva, la cuarta. ¿Cómo Pablo revela en segundo lugar su devoción con la gloria de Dios? Rechazando el pedestal de la alabanza humana. Es como querer subirnos más alto. Rechaza Pablo el pedestal de la alabanza humana. Romanos 15:18 dice así: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, dice el versículo 18. Él estaba rechazando el crédito personal por el fruto espiritual. Por eso él dice, no osaría a hablar sino de lo que Cristo ha hecho. Yo no hice nada. Yo no fue Cristo. Miren, hermanos, el día que a mí me hablaron de Cristo, esa persona nada más fue un instrumento. El que cambió mi vida no fue esa persona, sino que fue Cristo en mi vida. Él cambió. Cuando para mí era importante las músicas de este mundo, ahora es importante alabar con la música de Dios. Cuando para mí era importante las bebidas alcohólicas, hoy día para mí es mejor tomarme un vaso de agua. Cuando para mí era más importante mi calidad como persona, mi preparación, hoy estoy luchando por prepararme y conocer más al Señor Jesucristo. Como lo dijo el apóstol Pablo, a fin de conocerlo, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Filipenses capítulo 3, versículo 10, si lo quieren leer después. Pablo decía, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Cristo ha hecho. Él escribe en síntesis, no me pongo en un pedestal, no me exalten a Cristo obrando en mí. Yo ni siquiera quiero hablar de las cosas que he hecho sin poner a Cristo como el que lo ha hecho. Abra el Nuevo Testamento y lea. Rápidamente va a descubrir que Pablo tenía razones para poder jactarse, incluidos Pedro y Juan, más que ellos. Él fue usado por Dios para revelar más y escribió más libros, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento que Pedro y Juan. Si alguien merecía aparecer quizás en la portada de una revista, ese era el apóstol Pablo. Era y sigue siendo hoy autor, teólogo, pastor más influyente de todos los cristianos del apóstol Pablo. Él impactó el mundo. Me llamó mucho la atención y lo anoté. Una revista que se llama Ciencia Cristiana, que reportó que hay más de 100 libros impresos cuyo título tiene la frase cambió el mundo. Por ejemplo, La pólvora, un libro se llama La pólvora, historia de un explosivo que cambió el mundo. Cambió el mundo. Otro, El niño y la niña, hay un libro, un fenómeno natural, estamos ahora justamente con esta sequía, justamente en ese fenómeno, un fenómeno natural que cambió el mundo. La píldora, biografía de una droga que cambió el mundo. El Twitch, este es un bailecito, el Twitch, el baile que cambió el mundo. El Forte, es un Ford, un auto, el automóvil que cambió el mundo. Bueno, hay muchas cosas que dicen que cambió el mundo y me parecen tan poca cosa esas cosas. Así funciona el mundo. Deje la huella, cree una tendencia, haga algún descubrimiento, venda quizás más que otros de tus competencias,
comience una moda, lidere una organización, alcance cualquier logro y el pedestal lo va a estar esperando. Muy rápidamente te vas a subir en un pedestal y vas a estar en ese lugar. Sacale el jugo. Cuando más visible sea vos, menos real vas a pasar a ser. Eso es lo que el mundo te está diciendo hoy día. Bueno, volviendo a lo nuestro, el apóstol Pablo. Miren, si Pablo fuera un cantante, él hubiera estado en los concursos finales de música. Los comunicados de prensa de un país muy comunista, Corea del Norte, te hace reír realmente. Este líder, un gordito norcoreano, el de Corea del Norte, un gordito muy importante, dice que es presentado como en la prensa de su país como un hombre brillante, perfecto, talentoso, etcétera, etcétera. La cadena NBC difundió de Norcorea en esta prensa, lo promueve como el hombre más grande de la humanidad, perfecto en todo sentido. Supuestamente él tiene una rutina de memorización y ahora puede, en sus propias palabras, recordar todos los códigos y claves de acceso a computadoras y los números telefónicos de los trabajadores de todo el gobierno. Él puede saber todos los accesos claves de todo su gobierno, de todos sus funcionarios. A pesar de una agenda muy agitada de todos los días, él tiene tiempo para producir películas, él hace películas y componer óperas. Miren, la propaganda norcoreana se ha pasado la raya. Él dice que además juega golf y por primera vez en su vida logró, ustedes saben, el golf tiene que meter una pelotita en un hoyo. Hizo 11 hoyos, o sea, logró meter 11 pelotitas con 11 golpes. O sea, uno entraba, 2, 3, 4, hasta llegar al 11. Imagínense, esto no son nada delante de nuestros golfistas. Este hombre es tremendo. El gran líder de nuestras digamos, del cristianismo, el apóstol Pablo, era un gran líder, hay que reconocer. Rechaza cualquier cosa que sea ponerlo a él en el pedestal. Miren lo que dice el versículo 18 de vuelta. No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia a los gentiles. Hermanas y hermanos queridos, si vas a hablar de alguien, habla de lo que Cristo ha hecho por medio de vos, para la gloria de Dios. Segunda Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10 dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Me gloriaré, dice el apóstol Pablo, en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Esa humildad del apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, me fortalece a mí, porque realmente es un pasaje maravilloso. Si uno sigue la progresión de la humildad del apóstol Pablo, va a encontrar en 1 Corintios 15, 9 esta frase, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Había apóstoles y después había uno que era el más pequeño. Dice Pablo, ese más pequeño soy yo. En Efesios capítulo 3, versículo 8, él dice acerca de mí que él es menos que el más pequeño de los santos. Era el más pequeño de los apóstoles. Ahora hay un montón que somos creyentes en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, yo soy más chico que todos los creyentes en Cristo Jesús. Y al final de su tiempo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, él termina diciendo, de los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. ¿Vieron que hay muchos pecadores en este mundo? Sí. Bueno, de todos los pecadores, el peor de ellos, el primero soy yo. Él era el más pequeño de los apóstoles. Después él era el más pequeño de los creyentes, de los santos. Y ahora de los pecadores, él era el más pequeño de todos ellos. Este era el apóstol Pablo. Este instrumento escogido por Dios para proclamar la gracia a los gentiles. ¿Cómo él podría decir que era pecador? Pablo se miraba al espejo y Pablo decía eso. Un escritor muy importante, Donald Parkhouse, escribió esto acerca de Pablo. Decía así: Pablo tenía la habilidad de entrar a una ciudad completamente pagana en la que se adoraba al demonio y juntar a un grupo de personas transformadas por Cristo y a partir de ahora adorar a Dios. Imagínense la historia de la ciudad de Éfeso, por ejemplo. Luego él oraba con ellos y por medio de exhortaciones les levantaba el ánimo y la moral, llevándolos de lo más bajo de la impiedad hasta el nivel más alto de la piedad cristiana. Donald Parkhouse, un gran escritor que fue muy importante. Pablo lo que decía siempre es: el pedestal solo pertenece a Dios. Solo ese pedestal es de Cristo. Yo no estoy en ese pedestal. En una ocasión, un joven cantante cristiano en Inglaterra, es esta una historia que leí en un libro. Él era un hombre que cantaba muy bien y se comenzó a hacer fama, él y todo su grupo musical, que eran cantantes de una iglesia. Formaron una agrupación cristiana y tocaban en su iglesia. En una ocasión el pastor los confrontó a estos músicos, ya que persiguió que había orgullo. Que este pastor, y lo pueden decir de mí, primero, no sabe cantar. Segundo, no sabe tocar batería. Este pastor, pueden hablar de mí así, no sabe tocar piano, no sabe tocar guitarra. Este pastor, un inútil. Pero este pastor los confrontó. Este pastor percibió que había orgullo de por medio y les dijo que habían perdido de vista la razón por la cual estaban haciendo lo que estaban haciendo y que no estaban llevando a cabo la adoración que Dios quiere. Y yo le hablo un poco al grupo de alabanza unos minutos también. Así como hablo a tu vida, le hablo al grupo de alabanza. Estos músicos se ofendieron. A mí ya me pasó. A mí ya me pasó. A mí me cuesta hablar con los músicos. Hay gente que hasta rechaza lo que yo le digo. Se ofendieron y se fueron de la iglesia, excepto uno. Uno no se fue. El que se quedó escribió una canción que luego pasó a ser cantada en todos los continentes. Una canción que dice que el Señor quiere mucho más que una canción. Es más que una canción, es más que palabras. Él quiere nuestras vidas. Luego dice: voy a regresar al corazón de la alabanza porque se trata de ti. Se trata de ti, Señor, de mi amor por ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Yo te quiero decir, querido músico, música o hermano o hermana que estás escuchando, servir a Dios se trata de Dios. Él tiene que ser el centro. Y si en tu vida a vos no te interesa la palabra de Dios porque estás estudiando, trabajando, porque sos muy importante, porque tu novia o tu novio es importante, porque tu vida tiene mucha actividad y leer la Biblia, a orar a Dios no es tan importante, pero vos tocas bien guitarra. Querido hermano, querida hermana, no servís a Dios. Estás haciendo para vos. Y la Biblia dice: no se trata de ti. Hay una canción que dice, ustedes lo tocan, yo sé, porque en la iglesia se tocó esa canción. Se trata de Dios, no se trata de ti. Así que voy a ir al último punto.
En tercer lugar, cómo Pablo revela su devoción con la gloria de Dios. Y este es el último punto. Pablo ponía al Espíritu Santo en el centro de la escena. Versículo 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo ha llenado en el Evangelio de Cristo. Pablo aquí nos informa de la comunidad apostólica, poseía el poder de hacer milagros, prodigios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Los prodigios eran eso que hacía que la gente se maravillara realmente. Y al combinar el prodigio con los milagros, la gente, ¿para qué era importante los prodigios y milagros? Para poder poner una marca de que lo que decían los apóstoles era verdad, porque los judíos no querían creer si no había señales, prodigios y milagros. Y esto era importante. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 12 de Segunda Corintios, con todo, las señales de los apóstoles han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Señales de apóstoles, dice la Biblia, señales de apóstoles. Yo ya no soy apóstol, entonces yo ya no me pidan que haga estas cosas, son señales de los apóstoles. Miren, y eso es lo que dice realmente. Ahora, la placa de autenticidad de Pablo era la habilidad de poder sanar a los enfermos y darle vista a los ciegos y resucitar muertos. Sin esas señales, no iban a creer en el apóstol Pablo. Y el signo y la aprobación divina en un predicador o en un maestro hoy es su asociación con la palabra de Dios. Es que yo esté asociado completamente con la palabra de Dios. Eso es lo que dice segunda de Timoteo 3:16. La palabra de Dios es viva y eficaz. Yo me asocio a ella. Esa es más cortante que espada de dos filos. Alguien alguna vez le dijo a Donald Barkhouse, y ya voy terminando, que no era justo que ya no podamos transformar el agua en vino como hizo el Señor Jesucristo o hacer milagros de alguna naturaleza como ese. Donald Barkhouse, este gran pastor y escritor, dijo lo siguiente: he visto un milagro mayor a ese. No el agua en vino transformó el Señor. Eso es viroreí. No es nada eso. Yo he visto un padre alcohólico entregando su vida a Cristo y el poder del evangelio dejar de lado, con ese poder, dejar de lado la bebida, entregando su vida a Cristo. De esa manera he visto whisky, decía Donald Barkhouse, transformándose en leche. Me alegra, me hace recordar un hombre a quien fui a predicarle el evangelio cuando era soltero todavía, hace más de 30 años atrás, y hoy está pastoreando una iglesia. Su esposa no sabía qué hacer con él, pero le pegaba a su esposa cuando se emborrachaba. Y un día me invitó a que yo me vaya y me fui llegando, él estaba borracho. No pude hablar con él, pero después, al día siguiente volví a ir. Era muy joven todavía, apenas tenía 19 años, probablemente 20. Y le llevé el mensaje de salvación y el Señor Jesucristo transformó el whisky en leche. El Señor Jesucristo vio una vida postrada, arrodillada al alcohol, ahora levantada y fortalecida por la gloria del Señor. Miren, imagínense estar presente en una reunión de compartir en el que el apóstol Pablo esté ahí. Alguien tiene un testimonio, uno pregunta, y Pablo decía, yo. Fue maravilloso lo que sucedió en Listra, lean en el libro de Hechos alguna vez, donde un hombre era paralítico de nacimiento y me estaba escuchando predicar, le miré a los ojos y luego con todo coraje él me escuchó y saber si yo pertenecía a Dios o no, y le dije, levántate y anda. Él se paró instantáneamente y la gente comenzó a alabar a Júpiter.
uno de los dioses. Era increíble, ¿eh? ¿Alguien tiene otro testimonio? Capaz pregunté. Y Pablo dice, yo tengo otro. Había una muchacha, yo había llegado a Filipos, que poseía un demonio, y ella me iba detrás mío y decía que yo hacía los milagros por el poder de Dios. Y al final me cansé de ella y mandé a ese demonio que saliera de ella en el nombre del Señor Jesús. Y el demonio salió de ella. Qué poder he visto en la gloria de Dios. Pero sin embargo, no sé si usted notó, pero miren lo que dice el versículo 19 de Romanos capítulo 15, nuevamente yendo al versículo. En el poder del Espíritu de Dios. Esto se podía leer en conexión con el Espíritu Santo, en conexión con Dios. No fui yo, fue el Espíritu de Dios obrando por medio de mí y en mí. Pablo estaba obsesionado con la gloria de Dios y no quería de ninguna manera robarle la gloria a Dios. Claro que no, Pablo no quería eso. Él estaba obsesionado con la alabanza al Señor. Él se deleitaba en exaltar a la persona del Señor Jesucristo. Pablo quería que más que cualquier cosa, exaltar el nombre y la exaltación sea obvia, que la gente vea que yo exalto el nombre del Señor Jesús. Una historia final. Un hombre muy importante de la fe venía del exterior y un joven, muy jovencito, muy emocionado, fue a buscarlo en su auto porque su iglesia le dijo. El estudiante le llenó de halagos a este hombre y este líder se rehusó a aceptar los halagos hasta el punto que casi no le gustaba eso realmente. Finalmente le dijo a este joven, seguramente usted puede verse reflejado junto con sus dones como los factores principales del éxito de su ministerio. El hombre mayor lo miró y le hizo una pausa y le dijo así. Joven, cuando yo era chico, vivía en una granja y tenía que ir caminando a la escuela todos los días. Caminaba junto al pastizal y había una cerca de madera, bastante importante, la cerca era de madera, que tenía postes cada 4 metros, más o menos. Un día recuerdo que me quedé asombrado, era muy niño y me iba al colegio, cuando vi una tortuga sobre el poste. Yo sabía que alguien le tuvo que haber puesto encima de aquel poste, que estaba allí. Una tortuga no puede trepar y llegar hasta ahí arriba. Eso es obvio, decía. Querido, le dijo este pastor, muy importante a este joven, no soy más que la tortuga encima de un poste. Eso es rechazar el pedestal de la alabanza humana, es dirigir nuestras luces a otro, es exaltar a nuestro Señor, a nuestro ánimo, a nuestro amo. Es el resultado de ser cautivado y dedicado a la gloria de Dios. Esta es la verdad. Es la verdad de Dios que se demuestran por medio de simples actos. Es el poder de Dios que se revela en los débiles. Es la gracia de Dios que es distribuida a los más necesitados. Es la gloria de Dios la que exalta a los creyentes necesitados, a los creyentes débiles, a los creyentes comunes, le alaban y lo usan. El Señor los eleva a un pedestal y ellos siempre le dan a Él la gloria. Nosotros somos creyentes comunes y corrientes. No somos más que aquella tortuga que fue puesta sobre aquel poste. Y cuando nos preguntan, engrandecemos a Dios, porque estamos obsesionados con la gloria de Dios. Que esta sea una lección para tu vida. Dios está encima de todo. El antídoto anti yo es darle la gloria en todo a Dios. Padre bendito, oramos a ti, porque tuya es la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Padre bendito, por esta preciosa enseñanza de tu palabra. Que tú seas, Señor, siempre glorificado, que tú estés siempre en el pedestal, Señor. Que nosotros nos humillemos ante ti, que podamos menguar para que crezcas tú, Señor.
que nosotros no seamos nada, que tú seas exaltado, que tu luz brille por medio de nosotros, que tu poder sea, Señor, patente en todo el mundo y que, Señor, nosotros podamos ser tus instrumentos, Señor. Que seamos como aquella tortuga que está puesta encima de un poste, Señor. Que llegamos allá arriba, pero no porque nosotros, sino porque alguien nos llevó allí. Padre bendito, alabado sea tu nombre. Tú eres quien importa, tú eres lo más importante, tú eres el Señor, tú eres el amo de nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y esa tiene que ser nuestra verdad cada día, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Vamos a terminar viendo ahora el video para los niños en unos segundos más y no te olvides, la otra semana tenemos un orador muy importante, Raúl Ferrero. Dios te bendiga. Vamos adelante. Millones proclamándote rey.
que se para bien. Si no pasa es porque no me hace bien. Me hace soñar, soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas tus pensamientos para mí son del bien. Nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar. Yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe. Tú no me vas a fallar. Yo solo quiero alabarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer. Me haces crecer. Me haces sentir muy dentro de mí que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me haces reír, reír de placer. Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas tus pensamientos para mí son de bien. Y que conmigo siempre estás. Muy bienvenidos a todos los niños nuevamente. Hoy estamos aquí todos juntos reunidos para empezar nuestra nueva clase de la escuela dominical. Creo que el tema de hoy era creciendo en... no me acuerdo en qué estábamos. Emocionín. Hola, profe, yo acá le estoy juntando nomás a todos los niños mientras vos venías. Yo se me hace la profe. Hola niños, ¿cómo están? Buen día. Emocionilla le está juntando a todos los niños mientras yo me preparaba. Este Emocionín es muy travieso. Bienvenidos a nuestra nueva lección del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy lindo que se llama Creciendo Derecho. Y quiero empezar con ustedes la parte informativa y también vamos a empezar orando. Y hoy tenemos unas personitas muy especiales que nos ayudan para poder orar todos juntos. Vamos a conocerles a ellos ahora. Señor Jesús, por favor que estemos todos reunidos con la hora feliz, la profesora Shirley y todos mis amiguitos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias a Abby y a Ramón por acompañarnos en este tiempo de oración. Ellos estaban orando por la hora feliz para volver a vernos muy pronto. Y ellos son los niños de Villa Elisa de la hora feliz. Y vamos a continuar con nuestra lección. Nuestra lección de hoy se llamaba Creciendo Derecho. Y quiero que tomen sus Biblias y abran en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 40. Voy a leerles un versículo, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Quién era el niño que crecía y se fortalecía? Ese niño de quien habla la Biblia aquí es Jesús. ¿Y de qué manera nosotros podemos, como Jesús, crecer y llenarnos de sabiduría? Eso lo vamos a ver en 2 de Pedro 3:18, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, ¿cómo tenemos que crecer? Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y hoy tengo una información acerca de cómo crece una planta. ¿Qué tiene que tener las plantitas para poder crecer? ¿Será que tiene que tener sol? ¿Será que tiene que tener agua? ¿Será que tiene que tener tierra? Y eso vamos a ver quién nos informa hoy. Hola, bienvenidos. Hoy les voy a hablar sobre plantas. En primer lugar, tienen que plantar las semillitas. En segundo lugar, tienen que regarle. En tercer lugar, necesitan rayos del sol y tienen que esperar
a que crezca. Así tenemos que cuidar a las plantitas para que crezcan bien. Chao, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por el video informativo acerca de las plantitas. Ahora sabemos que las plantitas necesitan muchas cosas para poder crecer sanos. Y hoy yo les presento a Daisy. Ella es una compañera muy fiel que todos los días está conmigo. ¿Y qué yo hago con ella? Yo le riego, a veces le quito un poquito en el sol para que ella pueda seguir creciendo, ¿sí? A veces se caen todas sus florcitas y a veces otra vez vuelve a florecer. Entonces ella también requiere de cuidados, requiere de amor y a veces hasta le tenemos que hablar para que puedan crecer bien, ¿verdad? Entonces también los niños y también todas las personas necesitamos eso. Pero, ¿cómo podemos crecer en sabiduría y en conocimiento en lo que es Dios, en lo que es nuestro Señor Jesucristo? Nosotros crecemos a través de la Biblia. A través de la Biblia. ¿Cómo vamos a crecer a través de la Biblia? Porque yo, leyendo y conociendo de las historias, ahí yo voy a conocer de Dios, ahí yo voy a conocer qué hizo Jesús en mi vida o por mi vida, qué Él hizo y cuál es la forma en que Él se va comportando de acuerdo a las situaciones que las personas viven. Y también yo tengo que asistir a una iglesia. Si yo no asisto a una iglesia, ¿cómo voy a conocer más de Jesús? Porque en la iglesia es en donde se habla acerca de Jesús. Y más todavía con nosotros, con las profes de niños. Entonces ahí le enseñamos a los niños. Ahora que no nos estamos yendo a la iglesia, podemos ver videos también acerca de Jesús. Como, por ejemplo, aquí en nuestro canal de YouTube también y en el Facebook Live de ISEC Paraguay, ¿verdad? Entonces acá también estamos creciendo, acá crecen con nosotros los niños y crecen también los papás, crecen la familia entera. Y también tenemos que testificar a otros, tenemos que contarle a otros acerca de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en mi vida? ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Sí? Y obedecer a Dios. Obedecer a Dios de manera que yo pueda estar bien con Él. ¿Sí? ¿Qué es obedecer a Dios? Obedecer a Dios es cumplir con todo lo que Él me manda a hacer. Por ejemplo, a no mentir, por ejemplo, a comportarme bien, por ejemplo, a hacer todas mis tareas que me están mandando, por ejemplo, a no salir sin tapaboca, por ejemplo, es obedecer a la autoridad y obedecerle también de esa manera a Dios. Entonces, crecer o crecer derecho es una experiencia diaria. Quiere decir que yo todos los días estoy tomando la decisión de crecer derecho, ¿sí? Porque si yo estoy creciendo, me quedo inclinado, entonces quiere decir que no estoy obedeciendo a Dios, ¿sí? Crecer derecho, entonces, es algo que yo todos los días decido hacer bien. Decido orar, decido leer la Biblia, decido hablar a otros de Cristo y decido asistir a la iglesia o ver los videos que nos mandan las profes, ¿sí? Entonces todos los días tenemos que decidir crecer derecho, porque eso está en nosotros. El decidir crecer está en nosotros. Y si querés ser como las plantitas saludables, como las plantitas que son hermosas y que crecen súper bien y súper lindas, tenés que orar, tenés que leer la Biblia y tenés que también asistir o ver los videos de lo que estamos enviando y por sobre todo obedecer la palabra de Dios. Entonces quiero dejarte también con otra cosa. Desde la próxima semana vamos a estar enviando algunos desafíos para que ustedes se puedan empezar a involucrar, empezar a participar con nosotros aquí en el video, ¿sí? Entonces estén súper preparados. Yo voy a enviarles a la mamá o al familiar, vamos a estar enviándoles algunos mensajes
para que se estén preparando en orar, en participar en algunos juegos y así la familia que va acumulando puntos. ¿Cómo hace? ¿Cómo vamos a hacer para acumular puntos en esta super competencia que va a haber? Va a acumular puntos la familia que responde a los juegos que vamos a enviar, ¿sí? Tienen que ver en vivo para que sea mucho más rápida contestar, por ejemplo, las preguntas que vamos a ir lanzando. O, por ejemplo, también en investigar qué es lo que está pasando en un video. Entonces, el próximo video, estén muy atentos, ¿sí? Y por esta semana vamos a tener un desafío, el desafío de descansar y prepararnos para la competencia, ¿sí? Así es que hasta el próximo video y mucha fuerza. Dichosos más bien contestó Jesús lo que oyen la palabra de Dios y de la obedecen. Lucas 11:28. Dichosos más bien contestó Jesús los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Dichosos más bien contestó Jesús los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Hola a todos. Ya se fue ya la profe Shirley. Quería decirles nomás que se animen a conéctense que el otro domingo para la competencia. Ya sabemos ya que yo voy a ganar en la competencia, pero no sé qué cae, güey. Conéctense que hay el próximo domingo.